canal de Gemma Chicote, Marketing más allá de Instagram. Hoy vamos a hablar sobre crear conexiones según tu tipo de cliente, darle y decirle lo que él necesita, porque dependiendo del tipo de cliente que tengas enfrente, debes utilizar diferentes técnicas para que se sienta alineado contigo, sienta que está conectado contigo y sobre todo esto se hace esencial si hablamos de cerrar una venta. Un estudio realizado por la Universidad Carlos III de Madrid en 2019 reveló que el 90% de la población que se puede clasificar en 4 tipos básicos de personalidad. Pero en coaching se utiliza este tipo de técnicas asociadas al tipo de persona desde hace muchos años, concretamente en PNL, que permite aplicar las herramientas más adecuadas según el tipo de persona que tenemos enfrente. Creo que no descubro nada a nadie hoy con este tema, porque todos sabemos que somos diferentes por un lado y por otro, estoy segura que en muchas ocasiones habéis dicho o pensado cómo habéis conectado con una persona, ¿no? De, jo, qué bien, parece que la conozco de siempre, fíjate cómo hemos conectado y nos acabamos de conocer, ¿no? Tenemos algo. Y por otro lado también habéis pensado o habéis verbalizado una persona que a veces ni siquiera habéis hablado con esa persona y notáis un rechazo, ¿no? Lo verbalizamos como de, ay, me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal, ¿no? Bueno, eso tiene que ver porque cada uno de nosotros tiene una prevalencia en estas 4 categorías que os voy a detallar a continuación. Y al final sentimos más afinidad con personas de nuestro mismo cuadrante, por decir así, ¿no? De nuestra misma tipología. Hablamos, por decir así, como el mismo idioma, ¿no? Por eso conectamos con más facilidad. Y de la misma manera, las personas que están justo en el cuadrante opuesto son las personas que son más diferentes y con las que suele suele ocurrir este rechazo, ¿no? Esto también aplica cuando hablamos de la importancia de definir nuestro cliente ideal. O sea, si tienes un negocio, tienes un proyecto y tienes que hacer este análisis, tienes que saber a quién te tienes que dirigir, porque bueno, esto es uno de los errores, que esto no es tanto el tema de hoy, pero que os cuento brevemente. O sea, si no sabes a quién te estás dirigiendo, es muy difícil que le mandes el mensaje correcto. Pensar que en toda, como os decía en el podcast anterior, ¿no? La visibilidad es muy importante, pero tienes que visibilizarte siendo muy concreto y para eso tienes que tener un mensaje muy concreto, que quiere decir que va dirigido a personas muy concretas. Te insto a que puedas escuchar el podcast si no lo has hecho de la semana anterior, ¿vale? Para este tema. Pero lo que te comentaba del cliente ideal. Una vez que tienes tu cliente ideal, si no lo tienes cuando lo tengas, vas a descubrir algo. Y es que te vas a dar cuenta que es muy parecido a ti. Y tiene sentido, porque como decía antes, cuanto más parecido, cuanta más similitud, al final te sientes más cómodo y conectas más. Pensáis de una manera muy parecida, ¿no? Por supuesto, salvando las distancias, porque en esencia conectas más con unas personas que con otras, no es que seas exactamente igual, pero sí que tienes prevalencia en ese cuadrante igual que ese cliente. A veces te va a pasar que aunque tus clientes ideales, tu tipo de cliente va a ser muy parecido a ti, que ya te digo que si no lo has descubierto ya lo verás, al final no puedes elegir solo a los que son muy parecidos a ti, te llegarán clientes de todo tipo y por tanto, incluido esas personas de las que no encajas, ¿no? Que te producen ese rechazo. Pero como ante todo somos profesionales y por supuesto nos ponemos al servicio de nuestros clientes, por eso es importante conocer esta clasificación y poder adecuar nuestros mensajes y nuestra forma de interactuar con ellos. Como decía, son 4. Estamos hablando del directivo, del analítico, del abierto y del afable. El analítico es esa persona que es muy de datos, ¿no? Y necesita todo como muy estructurado, es una persona que es paciente, con él se alarga la venta, el cierre de venta siempre, es sincero y quiere que todo sea como muy profesional, o sea, no quiere temas personales, ni que indagues en su vida, ni le preguntes, él muy profesional. Luego está el directivo. El directivo se centra en objetivos, es una persona puramente objetivo. Debes hablar con frases cortas y sobre todo ir al grano, o sea, no le des vueltas porque va a perder esa conexión contigo. Quiere las cosas fáciles, entenderlas rápido y tomar una decisión. Sus decisiones son muy rápidas. Luego está el afable, ¿no? Esas personas que necesitan mucha conversación, les encanta entablar conversación, temas más personales, es una persona muy empática, son personas muy simpáticas, ¿no?
Y luego está lo que se llama el abierto, que es el soñador. Son esas personas protagonistas, les encanta reír, son súper amistosos, son muy creativos, pero son personas muy flexibles a las que no les puedes presionar, necesitan su tiempo, porque si no, igualmente no vas a crear conexión con ellas. Pero mira, os cuento un poquito más en detalle. Mirad, el analítico. Las personas que son analíticas son personas muy racionales, muy introvertidas y poco emotivas. ¿Vale? Son personas reflexivas, analíticas, como comentábamos, ¿no? Estas personas lo que quieren tener son datos, estudiar con detalle todos, por eso no son rápidos, necesitan ver datos, pensarlo bien. Por tanto, para negociar con éxito con estas personas tienes que aportar muchos datos técnicos, explicaciones, mantener un discurso además muy estructurado para que lo vean todo muy claro. El directivo. Bueno, pues las personas que son directivos, que son estas personas que os decía más de objetivos, las personas que están en este cuadrante son muy racionales, también son poco emotivos, pero sí son extrovertidos, ¿vale? Son extrovertidos. Se trata de personas que están muy centradas en sí mismas, más egoístas, más egocéntricas y sobre todo van directos en un trato. O sea, por eso decía, no demos vueltas con estas personas porque no vamos a conectar. O sea, necesitan las cosas claras y ir a otra cosa rápido, ¿no? Hay que utilizar por eso frases cortas y siempre al fondo de la cuestión, no hay que dar rodeos, hay que ser muy directo con este tipo de personas, ¿no? Son personas que son muy seguras de sí mismas y valoran tener de manera rápida todas las opciones para poder tomar una decisión porque, como os digo, son personas que toman decisiones rápidas. Por eso, si se lo ponemos complicado, si no lo ven claro, si no se lo estamos explicando bien y de manera muy directa, también vamos a perder su conexión. Los que son afables, que decíamos que son estas personas que necesitan como más conversación, porque es que son muy emotivas, son muy empáticas y muy emotivas. Por tanto, nada de datos, o sea, se aburren, o sea, lo que le importa son las personas y tener una buena conversación, hay que escucharlas mucho, hay que ser muy pacientes con ellos. Hay que introducir temas personales. Bueno, te lo vas a ganar sobre todo en la parte más personal, más que en la técnica. Él va a buscar esa confianza contigo. Luego están los abiertos soñadores, ¿vale? Que decíamos que son personas nada analíticas, pero nada. Suelen ser muy creativas, súper sociables, súper dinámicas, pero olvídate de los datos y necesita tiempo. O sea, tienes que estar escuchando, tiene que ser una persona, tiene que ser el protagonista. Siempre tiene que ser el protagonista, por tanto le tienes que dar ese espacio, el que se sienta protagonista y que vayas avanzando con él hasta que tome la decisión. Entonces, bueno, una vez que conoces los 4 tipos de clientes que hay, ¿cuál es el siguiente paso, no? Bueno, pues el siguiente paso es si tú ya descubriste cuál eres. Estoy segura que sí, que ya has visto a qué cuadrante seguro perteneces. Recuerda que nadie está en un cuadrante solo. No hay puramente directivo o puramente afable. Solemos ser un poquito de todos, ¿no? Pero sí que es verdad que en lo profesional, sobre todo, que es donde nos centramos, ¿no? Tienes una prevalencia seguro, vamos, segurísimo. Y estoy segura, además, que ya lo sabes. Por tanto, ahora que ya sabes de qué cuadrante eres tú, fundamental, ahora tienes que pensar qué tipo de cliente sueles tener. Y te van a pasar 2 cosas. Te darás cuenta que son muy parecidos a ti, ¿vale? Que esto ya te lo comentaba antes, pero que si no lo habías pensado nunca, pues lo vas a comprobar. Y también vas a detectar esos clientes con los que te cuesta encajar, que, madre mía, cada vez que tienes que hacer una llamada o cada vez que tienes que hacer algo dices, Dios mío, de mi vida, ¿no? No te apetece tanto, pues que al final son los opuestos. Mira, para que podáis visualizar los opuestos. El opuesto del directivo es el soñador. Bueno, y del soñador el directivo, claro. Esto, vamos, ya sabiendo que el directivo tienes que ir al grano súper directo, no andes con rodeos, nada de temas personales. Y tenemos al soñador, que es no le digas, o sea, no le presiones, dale tiempo, es muy, muy personal. Pues bueno, pues efectivamente, es que no puedes hablar de la misma manera a uno o a otro. O sea, uno de los dos le vas a perder si hables de la misma manera. Y, por ejemplo, el opuesto del analítico, o sea, el opuesto del de datos, es el afable. O sea, el de datos es no le preguntes de familia, no le preguntes nada personal, él quiere los datos, tenerlo súper claro todo.
Y el afable es pregúntale por su familia, mira a ver qué tal está. Bueno, como veis, no podéis hablar de la misma manera. En general con ninguno de un cuadrante y de otro, ¿no? Pero sobre todo estos que son opuestos. Como comentaba al principio, no solo os va a servir saber el tipo de cliente que tenéis enfrente para ofrecer siempre el mejor servicio ya cuando son clientes, sino que te funciona muy bien para captar clientes, porque mirad, si tu cliente es más, o sea, cuando tú defines tu cliente ideal es más soñador, tus mensajes deben hacerle soñar. O sea, no le des datos, hazle soñar. Si tu cliente es más analítico, por supuesto le tienes que dar datos. Es que si no, no va a conectar contigo. Si tu cliente es directivo, tienes que decirle dónde va a llegar. Recordar que es de objetivos, tiene que ver muy claro dónde va a llegar. Y si tu cliente es afable, tienes que emocionarle. O sea, que tampoco le cuentes datos, que no, y no le digas que llega rápido ni tal. No, tienes que emocionarle, tienes que generarle confianza y emoción. Y sobre todo, esto te va a ayudar cuando inicies un cierre de venta. Porque mi recomendación es que hagas una ficha de cada cliente, donde entre otras cosas incluyas qué tipo de cliente es. Y verás cómo vas a empezar a cerrar más ventas y conectarás con muchos más clientes. Porque cuando te preparas ese cierre, cuando sabes que vas a hablar, si eres un soñador y vas a hablar con un analítico, te lo vas a preparar. De manera natural no te va a salir, porque tú no tienes ese tipo de lenguaje si no eres analítico. Pero si te lo preparas y sabes cómo le tienes que hablar y lo que le tienes que decir, pues fluirá y conectarás con ese tipo de cliente. Ahora ya tienes mucha más información sobre tipos de clientes y cómo tratarlos. Ahora está en tu mano que empieces a poner en marcha estas técnicas y compruebes por ti mismo la potencia que tiene tratar a cada cliente según su tipología. ¿Te pareció interesante? ¿Tienes alguna consulta? Te contesto a lo que quieras preguntarme del tema a través de mi perfil de Instagram, Gemma Chicote. Cada jueves con un nuevo contenido y empieza a dar los pasos adecuados que realmente te lleven a tener resultados. ¿Nos escuchamos?